Un gusto estar nuevamente en la casa del Señor, amén. Regocijarnos en su presencia. Le agradezco al Señor, ¿verdad?, por este día, porque lo disfruté mucho, ¿verdad? Yo quería que ya se llegara el tiempo, porque pues es una oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí. Anteriormente, ¿verdad?, yo no lo entendía así y yo me ponía, ¿verdad?, nerviosa y a la vez como rebelde delante del Señor, porque decía, no, Señor, es mucha responsabilidad, yo no quiero predicar. Además, a veces nuestra mente, ¿verdad?, siempre trabaja mucho, pero el Señor siempre, como es tan misericordioso y tan bueno con nosotros, trata con nosotros, habla nuestra vida. Y puedo comprender, ¿verdad?, en el versículo de Hebreos 4:2, que dice la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Y comprendo que no es tanto, ¿verdad? Es cierto que uno, ¿verdad?, tiene una responsabilidad también como uno va a enseñar la palabra, pero es la palabra misma. El Señor es el que la lleva para el propósito, Él la lleva a las personas que la escuchan y que la reciban, porque es palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso digo, y me gusta mucho, ¿verdad?, la frase que decimos nuestros hermanos ahí en el estudio bíblico. Aquí está el Maestro, aquí está el Espíritu Santo, Él es el que nos va a enseñar, amén. Y esta noche es lo mismo, aquí está nuestro Señor, nuestro Padre, el Espíritu Santo, está aquí en medio de nosotros y Él es el que nos va a enseñar. Y le doy gracias a Dios por esa enseñanza, por poder comprenderlo. ¿Por qué? Porque no es tanto, no es la persona, sino es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más quisiéramos, verdad?, que predicáramos y que miles de personas se convirtieran, aunque muchos de los hermanos dijeron, estuvo tremendo el mensaje. Pero no somos nosotros quien cambia a las personas, no son las palabras, no es lo que yo diga, lo que yo haga, sino es la misma palabra de Dios y el corazón de la persona que lo recibe, ¿verdad? Así como lo vemos con el sembrador, ¿verdad?, que salió a sembrar su semilla, ¿verdad?, y que cada parte cae, y depende del corazón de las personas, de cómo llega la palabra de Dios. Si su corazón es buena tierra, esta palabra va a dar su fruto, amén. Yo me acuerdo mucho, ¿verdad?, porque escuchaba a un predicador, dice, este es el mensaje, la predicación 200 y tantos. Vamos, dice, ¿qué tanto usted ha aprendido? ¿Qué tanto usted ha puesto, verdad, a vivir la palabra? Y dice, sí es cierto, Señor, no es tanto el escucharlo, entenderlo, sino el vivirlo. Y en eso estamos, hermanos, a entender la palabra, a ponerla por obra, y que el Espíritu Santo está en esta noche con nosotros y Él es el que nos va a enseñar, amén. Y el título de este mensaje es Nuestro Señor vive, amén. Nuestro Señor Jesucristo vive. Y si podemos abrir nuestras Biblias en Lucas 24. Vamos a leer el Lucas 24 del 1 al 12 alternadamente. Amén. Si todos lo tienen, si pueden decir un amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando,
no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que nos habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre amado, que tú nos permites estar hoy, Señor, en este lugar, juntos, Padre amado, para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Y una vez más, Padre poderoso, aprender de tu palabra, Señor. En esta noche, Señor, pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que se mueva entre nosotros, Señor, abre nuestras vidas, Padre, redarguya y nos guíe, Señor, como siempre lo ha hecho, Señor. Bendíganos en esta noche con estas hermosas palabras, Señor. Que vayamos, Señor, gozosos y llenos de amor, Señor, como aquellas mujeres, Padre amado, que creyeron, Señor, y que reconocieron, Padre amado, que tú vives y reinas, Señor. Padre amado, también queremos, Señor, ser testigos, Padre poderoso, de que tú vives y reinas, Padre amado. Queremos también, Señor, porque como tú le dijiste a Tomás, Padre amado, bienaventurados son los que no vieron y creyeron, Padre amado. Y así en esta noche, Padre poderoso, somos bienaventurados, somos felices, Señor. Nos regocijamos, Padre, porque tenemos un Señor que vive y reina, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el servicio de esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre, por el día, Señor, que tú nos diste, que nos has dado, Padre amado, y que nos darás, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Disculpen por la voz, hermano. Yo sé que ya habíamos visto esto con el pastor, pero como este mensaje ya lo tenía desde antes, ¿verdad? Y me gusta mucho, ¿no?, cuando dice el pastor que siempre aprendemos algo, aunque es el mismo mensaje, aprendemos. Amén. Y sabemos, ¿verdad?, que nuestro Señor vive, y es lo que quisiera, ¿verdad?, que nosotros disfrutáramos este mensaje, alabáramos al Señor con este mensaje, porque yo lo estaba leyendo y podía sentir ese amor, ese fuego en el corazón, y digo, yo quiero compartirlo con mis hermanos. A lo mejor, ¿verdad?, me faltarían palabras para poder describirlo, pero yo sé que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Amén. Lo que acabamos de leer, ¿verdad?, es el proceso de cómo esa piedra fue removida y cómo de nuestro Señor Jesucristo resucitó. Pero quiero que veamos esta historia de cómo dos de sus discípulos que a lo mejor comieron con él, más bien comieron con nuestro Señor Jesucristo, caminaron con Él, escucharon sus mensajes, eran sus discípulos. Pero al ver ellos que Jesús muere, ellos estaban decepcionados.
estaban tristes, estaban decaídos, ¿verdad? Y vamos a poder experimentar ese mismo sentir. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros pasamos por eso. Aunque sabemos que el Señor, ¿verdad? Pero como que hay un momento en que se nos olvida que nuestro Señor vive, que nuestro Señor está ahí, ¿verdad? Y cuando no se logra el propósito que a lo mejor, ¿verdad?, teníamos, como que nosotros, ¿verdad?, parece que con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, queremos decir que nuestro Señor todavía sigue en la tumba. Pero vamos a ver esta historia en el camino a Emaús. Dice en el 13, leímos 24:13, vamos a leer 24:13, dice la palabra de Dios. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Amén. Todo el suceso, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sucede en Jerusalén. Pero dice que leímos anteriormente, ¿verdad?, de cómo algunas mujeres habían ido al sepulcro y habían visto que ya no estaba el cuerpo, y regresan y le dicen a los discípulos que Jesús vive, ¿verdad?, que Él vive, que Él ya no está en la tumba. Y como a veces, ¿verdad?, dicen, no, es que las mujeres son bien emocionales, de todo lloran, de todo se emocionan, y a lo mejor por el dolor que tienen en su corazón que Jesús murió, y por eso ellas se imaginan que Jesús vive, ¿verdad? Y vemos aquí en el 24:11, dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Imagínense que eran los mismos discípulos que comían, que andaban, que escuchaban el mismo mensaje que aquellas mujeres. Sin embargo, ellas recordaron que Jesús había dicho que iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Pero dice aquí que a ellos les parecía locura, no lo creyeron. Y por eso dicen, ay, no creo que sea posible, no creo que haya resucitado. Y mejor agarraron y se fueron por otro camino, se fueron por otro lado. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día, o sea, el mismo día que las mujeres le dijeron que Jesús había resucitado, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Amén. Vemos aquí, yo puedo ver aquí la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De cómo al ver que sus discípulos, ¿verdad?, no creían y que se iban por otro lado y que se contaban de todo lo que había pasado, Jesús va a su encuentro de ellos, ¿verdad?, para explicarles, para enseñarles, ¿verdad? Como vemos en lo siguiente, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Cuántas veces nosotros, Jesús camina a nuestro lado y aún así nosotros decimos, ¿dónde está, Señor? ¿Verdad? A veces nuestros ojos están velados, como dice aquí, para que no lo reconozcamos. Pero le aseguro que cada mensaje, que cada palabra del Señor que escuchamos es su voz. Amén. Y Él siempre está con nosotros. Desde el momento que nosotros creímos en Él, que fuimos bautizados, Él está con nosotros. Siempre yo me acuerdo de mi vida pasada,
y de cómo el Señor me rescató. Y digo, bueno, si el Señor me rescató de la que yo andaba y yo estoy aquí, es porque Él me ama. Y aunque las cosas parezcan que no salen como nosotros queramos, pero nuestro Señor Jesús vive. Él siempre está con nosotros y podemos ver su misericordia, su amor por nosotros. Y no es por alguna persona en especial, sino por toda la humanidad, porque Él murió por todos. Amén. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Miren cómo estaban tristes. Estaban, ¿verdad?, muy tristes. Y platicaban. Imagínense que era el maestro, que era el que les enseñaba las buenas nuevas del reino. Y ya estaba muerto. Para ellos estaba muerto. Y entonces ellos estaban platicando tristemente, ¿verdad? Entonces uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? ¿Verdad? Imagínense que era un acontecimiento muy grande. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sanaba. El Señor Jesús, ¿verdad?, levantaba a cojos, a paralíticos, a leprosos, resucitaba personas. Su fama, dice, se difundía por toda Judea, por toda Jerusalén. O sea, las personas hablaban y hablaban de lo que Jesús hacía. Y por eso ellos decían, cuando el Señor Jesús pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están platicando así? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Dice, tú eres el único que no se ha enterado. Todo el mundo sabe, como decíamos, ¿verdad? Dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Amén. Vemos quién era Jesús para ellos. Tenían el concepto de Jesús. ¿Quién era Jesús? Pero no creían que Él pudiera haber resucitado. A ellos les parecía locura. Amén. Dice, entonces, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Aquí hay una palabra, ¿verdad?, porque lo consideraban como un profeta. Lo veían como un gran maestro. Lo veían como el poderoso. Pero Él era el Mesías prometido. Había cosas que aún todavía no entendieron, pero caminaban con Jesús. Igual nosotros podemos estar en el camino, pero hay muchas cosas que nos faltan por comprender de nuestro Señor. Una palabra, ¿verdad?, que decía el hermano Johnny en el estudio bíblico era que a veces nosotros andamos por la orillita nada más, porque la palabra de Dios es tan profunda, que por eso hay que pedir sabiduría para, más que nada, conocerlo a Él, entenderlo a Él, ¿verdad? Porque cuando Él habla de la sabiduría, del conocimiento, es conocerlo a Él. Amén. Dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto,
hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, ¿verdad? De cómo ellos esperaban, dice. Porque los judíos tenían el concepto de que iba a venir un Mesías que iba a instaurar, iba a hacer su reino sobre la tierra y que iba a gobernar y que, ¿verdad?, ellos iban a ser liberados de la esclavitud de Roma. Eso es lo que ellos pensaban, eso es lo que ellos se imaginaban. Pero dice, pero al ver ellos que eso no sucedió, ¿verdad?, estaban tristes porque esperaban, ¿verdad?, el reino de Dios en la tierra ya, como el reino de David, ¿verdad? Porque así habla la palabra de Dios, que daré un hijo que se siente y que gobierne, ¿verdad? Y ellos esperaban que así fuera con Jesús, pero al ver que eso no pasó, entonces se sintieron tristes, se sintieron como desesperanzados. Y vemos aquí la palabra de Dios, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Vemos que van las mujeres y ellas ven visiones de ángeles y dicen: Jesús vive. Van otra vez los discípulos y ven que así es, no estaba el cuerpo. Pero ni aún así, ¿verdad?, ellos tan entristecidos. A veces nos centramos mucho en nuestra propia persona, en nuestro propio acontecimiento, lo que nos pasa a nosotros y lo que quisiéramos que pasara en nuestra vida. O a veces nos acercamos al Señor porque queremos que resuelva nuestros problemas familiares, y al ver que eso no sucede, dice: ay, pues a lo mejor no existe, o no está, ni me quiere. Bueno, tiene muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia, Él nos enseña el camino correcto, ¿verdad? A pesar de cómo a veces nosotros tenemos venimos ante Él con problemas, o queremos que resuelva nuestros problemas, o queremos cosas de Él, o ideas equivocadas de Él. Pero Él, conforme nosotros estamos en el camino, Él nos va enseñando, y es en la palabra de Dios. Como yo les contaba, ¿verdad? A veces yo decía: no, yo no voy a predicar porque no puedo, no, me pongo nerviosa, me pasa esto, me pasa lo otro. Pero pude entender algo, que es la palabra de Dios, es la que hace la obra. No es que tanta fluidez yo tenga, o que tanta palabra elocuente yo tenga, sino es la palabra de Dios. Igual, hermanos, estamos en esta noche y el Señor nos está enseñando y nos va a seguir enseñando. ¿Por qué? Porque su amor es grande, su amor es muy misericordioso, como dice en el libro de Eclesiastés. Decía que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos todavía. Porque si el Señor, ¿verdad?, conforme a nuestros hechos, conforme a nuestras maldades nos castigara, ya seguro que no estuviéramos hoy, ¿verdad? Pero gracias a su grande amor, a su grande misericordia, estamos hoy. Estamos aquí, ¿verdad? En el 25 dice: aunque a veces sí nos regaña el Señor, y bendito sea nuestro Señor, nuestro Padre, ¿verdad?, porque nos ha tomado como hijos. A veces que nos habla fuerte, pero es por nuestro bien. Amén. Dice aquí en el 25: entonces les dijo:
Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén. Como el Señor les recuerda que eso ya estaba escrito, ¿verdad? Pero es por nuestra falta de fe, es por nuestra incredulidad, que no pueden entender que eso ya estaba escrito y que como estaba escrito así se iba a cumplir, ¿verdad? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Lo que a veces nosotros hacemos aquí, vamos en el libro de Juan, y vamos en el libro de Hechos, y vamos en el libro, o sea, estamos aprendiendo. Nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo con aquellos discípulos, ¿verdad? Que se iban por otro lado. Como el Señor les enseñaba, les declaraba, dice, en lo que decía la palabra de Dios, lo que se decía de él. Y dice, y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, ¿verdad? Recordemos que ellos no sabían que era Jesús. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Esa es la costumbre que tienen los judíos. En la palabra de Dios podemos ver que siempre al forastero o al que va en el camino le ruegan que venga, que entre, que coma, ¿verdad? Con ellos, como lo hizo Abraham, que no sabía que eran ángeles, pero dijo, no, vénganse, siéntense acá, permita que les prepare de comer, de cómo ellos, ¿verdad? Eran hospitalarios. Dice, y así hicieron ellos, ¿verdad? Con nuestro Señor. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Amén. Imagínense esa experiencia tan maravillosa, tan sorprendente. ¿Por qué? Porque lo invitan a pasar a su casa y cuando él comienza, ¿verdad?, a partir el pan, porque ellos habían comido con Jesús, ellos habían compartido el pan con Jesús. Entonces cuando él parte el pan, ellos, ¿verdad?, reconocen a Jesús, tienen ese encuentro con Jesús resucitado. Amén. Ya no es con un Jesús, ¿verdad?, de carne. Bueno, sí tenía carne y hueso, pero ya no era, ya era Jesús resucitado. Se mostró como Dios delante de ellos. Amén. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Partió el pan y les dio, y de repente desaparece. Como decía una de las niñas cuando les enseñaba esta historia, decían, hizo teletransportación, así. Como que, y ellos porque ven las películas de ficción y eso o de Superman, ¿verdad? Pero como dice que él estaba con ellos y de repente desaparece de su vista. Amén. Y esta palabra, ¿verdad?, me lleva a lo que dice Apocalipsis, porque no solamente a estos discípulos, ¿verdad?, comió con ellos para abrirle los ojos, sino también a cada uno de nosotros, porque él quiere tener una cercanía tal con nosotros, que le veamos tal como él es. Amén. Vamos en Apocalipsis 3:20 y ahorita regresamos a Lucas.
Si alguien lo puede leer así en voz alta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, yo entraré a él y cenaré con él. Amén. Y eso lo dice a nosotros, porque él lo estaba escribiendo a una iglesia que ya creía en él. Y nos está diciendo a nosotros que ya creemos en Cristo Jesús. Y nos está diciendo, ¿verdad? Por alguna cosa, estamos en nuestro corazón, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Él siempre toca nuestro corazón, Él siempre habla en nuestras vidas, ¿verdad? Y que lo invitemos cuando oigamos su voz, porque hay veces que podemos escuchar su voz a través de la palabra de Dios y poder derramar nuestro corazón delante de Él, ya sea para pedirle perdón, ya sea, ¿verdad?, para adorarlo. ¿Por qué? Porque Él siempre habla, Él siempre habla. Solo es cuestión de que nosotros, cuando oigamos esa voz, abramos nuestro corazón y poder experimentar esa presencia del Señor. Amén. De poder vivir esa experiencia. Yo sé que a veces no todo el tiempo se puede tener esa experiencia, pero yo sé que sí, que podemos tener esa experiencia, podemos escuchar esa voz y poder vivir, ¿verdad? Poder comer y cenar con nuestro Señor Jesucristo. Puedo ver esta maravillosa historia de cómo los discípulos dicen, pasa, porque se hace tarde, entra. Y Él pasa y Él empieza a partir el pan y de repente Él desaparece, ¿verdad? Y eso fue después de su resurrección. Y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Así que si usted quiere saber cómo se siente, cómo es que cuando Dios está tocando y puede escuchar su voz, dice, y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Amén. Ahí está, ¿verdad? Eso era lo que experimentaron los discípulos. Ellos podían, como su corazón, ¿verdad? Dice que ardía mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Amén. Ellos, los 11 discípulos que estaban allí, también, ¿verdad?, decían que Jesús había resucitado. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Vemos esta maravillosa historia de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él fue misericordioso, cómo fue al encuentro de aquellos hombres que, es cierto, escucharon la palabra, se regocijaban a lo mejor cuando veían a los ciegos ver, pero en ese momento tan difícil en que su maestro estaba muerto, se sintieron entristecidos, se sintieron sin esperanza. Pero como el Señor Jesucristo fue y les dijo, miren, ya estaba escrito que el Cristo iba a morir y que iba a resucitar. Y cómo se muestra a ellos como un Jesús resucitado, que Él vive, Él no murió, Él resucitó. Amén. Y dice, vamos a leer en el 36 al 42, vamos a leer.
Dice, mientras ellos aún hablaba de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿verdad? Como se reúnen todos y de repente aparece Jesús. No entró por la puerta, ahora sí, no tocó la puerta, simplemente apareció en medio de ellos, ¿verdad? Cuando yo leo esto es mejor, no sé, me puedo imaginar de cómo están y de repente aparece Jesús. Es mucho mejor, ¿verdad? Pues cuando vemos a lo mejor una película de ficción o de cosas que dice uno, ay, como que eso está mucho más de la imaginación, ¿verdad? Como esa gente tiene tanta imaginación, pero sin embargo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Él simplemente aparece. Cuando Él resucita, aparece. Dice y les dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué tienen miedo? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Qué venían sus pensamientos? Que estaban viendo un fantasma, un espíritu. Mirad mis manos y mis pies. ¿Puede mirar sus manos y sus pies? Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Gloria a Dios. ¿Se imaginan? Dice que Él tenía carne y Él tenía huesos. Dice que un espíritu no lo tiene. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó con todo y su cuerpo, con todo y sus huesos. O sea, no dejó nada en la tumba, resucitó completo, ¿verdad? Y aún todavía tiene en sus manos la marca de lo que Él hizo por nosotros, que derramó su vida por nosotros. Él aún todavía lo tiene, y cuando nosotros vayamos allá en el cielo, lo vamos a mirar y lo vamos a reconocer, porque es el único que va a traer a un hombre en la mano, en los pies. Dice, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Todavía no lo podían creer, así como cuando decimos, es increíble, no lo puedo creer, pero a la vez creemos, pero es una expresión, ¿verdad?, que nosotros decimos, ay, no lo puedo creer, de tan maravillados que uno está, ¿verdad? Dice, pero Él les dice, bueno, que me crean, denme algo de comer. Tienen algo de comer, dice. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Entonces nosotros, cuando tenemos ese encuentro con el Señor resucitado, amén, porque no lo conocimos cuando Él estuvo, ¿verdad?, en esta tierra, pero sin embargo conocemos a Jesús resucitado, y Él es el único que puede abrir nuestro entendimiento para comprender las escrituras. Y por eso estamos aquí, porque si no, no estuviéramos aquí. Pero gloria y honra al Señor. ¿Por qué? Porque Él vino a nuestro encuentro. Y nosotros, ¿verdad?, hemos conocido al Cristo resucitado. Y si todavía no lo conocen, dice que Él está a la puerta. Y Él está tocando para que usted abra su corazón
y deje entrar a Jesús, ¿verdad? Pero más que nada, ¿verdad? Porque uno puede tener un conocimiento a lo mejor ligero, o como estaban los discípulos, aunque sí es cierto, pueden estar en la iglesia o pueden convivir con los hermanos y podemos venir todos los días de servicio y todo, pero no tener esa comunión con el Señor, no tener esa intimidad con el Señor. Y eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. De cómo Él, ¿verdad?, les empezó a abrir el entendimiento y les comenzó a decir que esperaran hasta que llegara la promesa del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Hechos 1 al 5. Vamos a leer Hechos 1, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vemos aquí que Lucas es el mismo, ¿verdad?, que escribe Hechos y le escribe a Teófilo, ¿verdad?, de la historia de Jesús, de cómo todo había acontecido, y le escribe, ¿verdad?, aquí a Teófilo nuevamente en Hechos, ¿verdad?, de cómo aconteció la venida del Espíritu Santo. Pero hoy no vamos a ver mucho sobre eso. Dice en el 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Por cuanto Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Vemos aquí en la palabra de Dios de cómo dice que nuestro Señor Jesucristo duró 40 días todavía con los discípulos, y cómo él se les apareció a muchos hermanos. Dice, con pruebas, ¿verdad?, innegables, con pruebas de que Él estaba vivo. Amén. Y esta es la historia de nuestro Señor, que Él vive, que Él resucitó, que Él está ahorita sentado a la diestra del Padre. Él está vivo. Amén. Y hubiera sido muy fácil, a lo mejor, ¿verdad?, poder decir: oh, bueno, pues los que creyeron, pues están aquí y voy a derramar de mi espíritu, y pues aquellos dos que no creyeron y todo, pues vayan, que se vayan por su camino, pues ya que iban a Emaús, pues que se vayan. Pero nuestro Señor Jesucristo no hizo eso, fue por ellos. ¿Por qué? Porque Él quería que recibieran la promesa. Él, ¿verdad?, se le apareció a ellos, entendieron que Jesús resucitó y cómo los reunió a todos para que estuvieran juntos y unánimes, como dice la palabra de Dios, orando para que recibiesen la promesa del Espíritu Santo.
Amén. Vamos a ver Hechos 2:32. Bueno, es que este es lo que predica el apóstol Pedro después que reciben al Espíritu Santo. Así que pues todo está muy interesante, ¿verdad? Pero vamos a leer esta parte del 2:29 al 36. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Vemos aquí, hay una palabra que resalta mucho en estos versículos. Y la palabra es: y nosotros somos testigos. Y nosotros somos testigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos lo vieron. Son testigos. Testigos, lo vieron. Él resucitó. Pero usted y yo, ¿cómo vamos a decir? Soy testigo de que Él vive, que Él resucitó. ¿Cómo yo puedo decir con certeza que Él vive, que Él resucitó, si yo no lo he visto? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo asegurarlo? Ellos dicen: somos testigos, porque lo vieron, porque se les apareció por 40 días y les enseñaba. Y por eso mismo, ¿verdad?, es el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Cuando viene el Espíritu Santo y cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, Dios nos da de su Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que el que no nace del agua y del Espíritu, dice, no puede ver el reino de Dios. Amén. Y eso es lo que nos da a nosotros la certeza de que Cristo vive. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos hace ser testigos. Amén. Porque es el mismo Espíritu que habitó en Cristo Jesús. Es el que habita en nosotros. Y nosotros somos testigos también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da esa seguridad, nos da esa certeza, no nos hace dudar, ¿verdad? Y por eso los apóstoles fueron capaces de dar su vida, porque ellos lo vieron. ¿Cómo iban a negar a un Cristo si no lo hubieran visto? Pero como lo vieron, por eso ellos fueron capaces de dar su vida. Amén. Pero ese mismo Espíritu, hermanos, es el mismo que está en nosotros. Amén. Vamos a leer en Primera de Corintios 15:1.
Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Aquí está el evangelio completo, lo que nosotros creemos, que Cristo murió por nosotros, que resucitó al tercer día. Amén. Y que se nos ha aparecido a muchos de nosotros, ha venido a nuestro encuentro. Amén. Y nosotros, ¿verdad?, podemos mirar hacia atrás nuestras vidas y decir: ¿de dónde me sacó? ¿De dónde me trajo el Señor? ¿Verdad? Y podemos ver su mano poderosa, de cómo es su misericordia y de cómo el Espíritu Santo es el que me da la certeza, ¿verdad?, de que yo soy su hijo. Amén. Y que sé que Él siempre, si yo me pueda desviar, la misericordia de Dios está sobre mí, porque Él va a ir a mi encuentro y me va a enseñar el camino. Me gusta mucho un salmo, ¿verdad?, que dice: mis ojos están sobre ti y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Y yo estoy maravillada del Señor, porque sé que Él es nuestro Padre y que Él nos ama y que no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado a la deriva, sino nos ha dado al Espíritu Santo. Amén. Él resucitó, Él se fue, pero nos ha dejado al Espíritu Santo que nos guía día con día, y podemos aún escuchar su voz, podemos aún ver sus obras en medio de nosotros, y podemos glorificarlo, porque Él vive entre nosotros. Amén. Y vamos a leer 14:20, también de 15. Vamos a leer 14:20 dice, me faltó revisar. En el de 1 Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Es cierto que
como decíamos, ¿verdad? De los que iban a camino a Emaús, de Cleofas, de cómo ellos esperaban un reino en esta tierra y de cómo ellos esperaban a lo mejor ser liberados de la esclavitud o del yugo de Roma. Y nosotros, ¿verdad? Podemos esperar muchas cosas del Señor, bendiciones en esta vida de nuestro Señor, ¿verdad? Pero si eso fuera todo, entonces dice que seríamos los más dignos, ¿verdad? De a lo mejor de misericordia de los demás, porque como nada más en eso, creer en eso y ya, como todos los demás personas, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor vive. Nuestra vida no termina aquí, sino comienza el día que ya sea que nosotros resucitemos, o ya sea que un día muramos, ¿verdad? Y el Señor nos levanta. Hoy ya me enredé, creo. Si ya sea que nosotros, si morimos, Él nos resucita. Y si estamos vivos, Él nos va a transformar. Amén. Porque así está escrito en la palabra de Dios. Y que es el primogénito, dice, de muchos hermanos. Así que si nuestro Señor Jesucristo resucitó, también nosotros vamos a ser transformados, vamos a ser resucitados. Amén. Esa es nuestra esperanza y por la que nosotros podamos brincar de felicidad, porque nuestro Señor vive. Amén. Nuestro Redentor vive. Y acordémonos que siempre nuestro Señor está a la puerta. Así que sea cual sea su problema, escuche la voz del Señor. Él siempre habla. En todo el Señor habla, ya sea en un problema pequeño, ya sea que no tenga ningún problema, el Señor siempre habla, pero es aprender a escuchar su voz. Amén. Y poder nosotros, ¿verdad? Decir como los apóstoles, ser sus testigos. Amén. De poder tener esa certeza y esa seguridad de poder decir, yo también soy testigo de que Él vive. Amén. ¿Y cómo voy a ser testigo? Por su forma de vivir, por su forma de vivir la palabra de Dios. Una de las cosas que, a lo mejor porque apenas empiezo a trabajar y me he dado cuenta, ¿verdad? Que en los trabajos hay siempre mucho grupo de personas y hay personas que hablan de todo y se llevan de todo, pero cuando ven que una persona no se ríe de sus chistes groseros y todo, entonces dicen, ¿y esta aquí? ¿Qué anticuado? ¿Qué? ¿Verdad? Pero ellos se van dando cuenta de quién es uno. Por eso dice que el mundo ama a los suyos, pero cuando no estamos entre esas pláticas, entonces no nos aceptan, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar la verdad, o cuando decimos no hay que ser así, porque hay que ser correctos y rectos, ¿verdad? Entonces las personas, ¿verdad?, ven algo diferente. Por eso dice la palabra de Dios que muchos, ¿verdad?, nos pueden rechazar. Amén. Platicaba con una persona, ¿verdad?, que era católica, así, y dice, tú, hermana separada, me dice. Y le digo, bueno, sí, hermano separado, si usted lo quiere ver así, ¿verdad? Pero si nosotros conocemos la palabra, nuestras vidas cambiarían, porque no es la religión lo que cambia, sino es la palabra de Dios. Si usted se interesa por lo que dice la palabra de Dios, aunque en la suya traiga 72 o no sé cuántas me dijo, pero si no la lee, no hace la diferencia, aunque la mía nada más traiga 69 libros. ¿Verdad? La diferencia la hace cuando uno la conoce. Amén. Entonces nosotros, ¿verdad?, podemos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, que Él vive, que Él reina en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer en Hechos 1:8 por último. Dice en Hechos 1, vamos a leer 7 y 8. Dice la palabra de Dios, y les dijo,
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuanto haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahí estamos nosotros, hermanos. Dice, pero recibiréis poder cuanto haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Verdad? Si nosotros, ¿verdad? Dice que nosotros hemos recibido, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el poder. Dice, y seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Nosotros nos tocó estar en Oxnard y tenemos que ser testigos en Oxnard. Amén. Y si vamos a otro lado, vamos a ser testigos en donde estemos. Así como muchos de nuestros hermanos están en diferentes partes y ellos son testigos. Amén. Cada día dice, se preocupan, ¿verdad? Las personas de otras religiones y dicen, oh, es que el número de los cristianos va aumentando y el número de aquella religión va disminuyendo, ¿verdad? Pero no es que seamos nosotros que, uy, cómo trabajamos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No es que sean ellos o que sea yo los que hemos trabajado más, sino es la gracia de Dios sobre nosotros. Amén. Es la obra de Dios. Amén. Y vemos ahí la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque a pesar de que ya tiene muchos años, hace más de 2000 años que Él murió, sin embargo, he aquí testigos de que el Señor vive. Amén. Y testigos de que nuestro Señor vive, de que nuestro Redentor vive, y vivamos así, hermanos, como testigos del Señor. Amén. Esa es la palabra de Dios y meditemos en ella, sigamos adelante, no desmayemos. Es cierto, vienen muchas cosas a nuestras vidas, pero eso no nos va a derribar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos guiará a toda verdad. Amén. Así, hermanos, ya es todo. Si nos podemos poner de pie, vamos a orar.